Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a este espacio, a este nuevo episodio. ¿Cómo están? Qué lindo poder verlos de nuevo. Bueno, para los que están viendo la grabación, estamos transmitiendo en vivo. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque, como saben, ya abrimos las postulaciones a Vaidya, nuestra nueva edición. Esta sería la número 4 que estamos dando, que es nuestra formación y mentoría en Ayurveda para personas conscientes y comprometidas que quieren diseñar propuestas transformacionales utilizando el Ayurveda con confianza, con claridad y sobre todo con paz mental. Es un programa para los que ya nos escucharon un montón de veces decir que amamos, porque cada vez lo amamos realmente más por las transformaciones que suceden, por lo que nos sucede a nosotros y por la repetición. Repetirlo hace 4 años y compartir esta experiencia con más personas cada vez más es lo que los vuelve tan profundo y sobre todo mágico. Mágico para nosotros y mágico para los participantes. Así que no vemos la hora de conocer a los que se están sumando ahora, de que comencemos de este nuevo Sangha, de esta nueva forma de profundizar y meternos de lleno a trabajar juntos cada una de las áreas para aplicar la Ayurveda. Por eso, en el episodio de hoy, queremos compartirles cuáles son las áreas clave, estos pilares, le decimos nosotros, que en nuestra propia experiencia, aplicándolo con pacientes, con alumnos, y hace 8 años a profesionales a generar propuestas ayurvedas, no pueden faltar estos pilares. Y no solo no pueden faltar, sino que son pilares que tienen que estar fuertes, sólidos, estables, porque estos sostienen todo el crecimiento. Para aquellos que ya están en Vaidya, renuevan el programa, y todos los que siguen sumando estos días, los que se siguen sumando en estos días, antes del cierre de las postulaciones, sepan que esos pilares son los que vamos a trabajar en detalle y con mucha profundidad durante los 6 meses siguientes. Así que ahora escúchenlos para abrirse a todo lo que se viene, a lo que se puede vivir, a lo que se puede experimentar cuando realmente trabajas en profundidad en la Ayurveda. Y primero, muchas veces, ya sea en el entrenamiento o en las clases gratuitas que a veces damos en el podcast, mismo nos preguntan, ¿qué pasa si yo no soy profesional de la salud? Quizás soy profesor de yoga, asesor de hábitos, coach, pero quiero hacerlo, quiero empezar este camino de la Ayurveda. Donde sea que sentís hoy que sos muy fuerte en tu rubro, pero sentís que no sos tan fuerte para aplicar el Ayurveda, los hábitos saludables, la alimentación, las plantas medicinales, y querés introducir una propuesta, Vaidya es para vos. No es necesario ser profesional de la salud para poder aplicarlo, ¿sí? Y porque esto es lo que más me gusta contarles, porque si querés ser profesional en la Ayurveda y querés dar transformaciones de calidad que realmente impacten en el bienestar de las personas, que las empoderen, sin vos estar atrás de cada uno de ellos, sin perseguirlos para que hagan las cosas que vos querés que hagan, y querés hacerlo con confianza y diseñar un paso a paso para que le entregues a tu consultante y pueda avanzar de forma sostenida e impactar cada vez más personas, a cientos de personas, vas a tener que hacer algo, y es asumir tu rol de estratega y de sanador. Vas a tener que entender con profundidad cada una de estas áreas que te vamos a compartir hoy, porque son indispensables para cualquier servicio integral que quieras brindar donde haya una transformación profunda de las personas y sanación. Porque esto es lo que necesitas, lo que te vamos a compartir hoy, lo que necesitas para tener confianza y sobre todo poder crecer en tu negocio y personalmente.
Y a veces con esta pregunta surge la contrapregunta a esto y es, pero ya tomé un montón de cursos, ya tengo el conocimiento y mis consultantes no lo aplican. Bueno, acá vamos a hablar de qué es lo que estamos dando. Y acá es donde podemos o desentendernos completamente de lo que sucede y que son nuestros pacientes, nuestros consultantes, y nos quedamos con lo que dice cada uno y lo que nos devuelven, o podemos poner todo de nuestra parte para conocer con más profundidad las estrategias y ver qué mueve la aguja cuando damos una recomendación, un plan de bienestar, un tratamiento, y para hacer que esa propuesta cada vez sea más profunda, más transformacional y más sostenible, ¿sí? Porque una vez que entendemos cómo podemos generar una estrategia que empodera para que sí puedan aplicarlo y puedan sostenerlo en el tiempo, y qué tenemos que tener en cuenta eso, cambia todo literalmente. Porque cambia tu lugar, cambia de donde vos lo diseñás, cambia tu nivel de claridad, el nivel de conversación que vas a tener con esas personas, qué les vas a decir, qué no, hasta dónde puedes ir. Cambia todo porque vos entendés qué mueve la aguja dentro de lo que vos tenés que ponerle tu cabeza y tu foco. Entonces queremos que estés ahí, que esto pase. Y eso es lo que te vamos a entregar. Y esto es lo que queremos que vos te lleves. Pero primero, quiero contarte algo muy personal. Quiero contarte una historia mía sobre cómo fue como conocí la Ayurveda, mis dudas relacionadas al tema, dudas que tenía de cómo llevarla a la práctica. ¿Será demasiado difícil, muy complejo? ¿Podré aplicarlo con mis alumnos? Preguntas que venían, ¿cómo lo hago con mis alumnos, con mis pacientes en mi caso, ¿no? Pero ¿cómo lo hago con mis pacientes? ¿Tiene un respaldo científico importante, digamos, lo que estoy por hacer? ¿Cómo voy a vivir de esto? ¿Puedo vivir de esto? ¿Estaré a la altura? ¿Voy a poder sostenerlo como práctica, algo que elijo? Y si mi paciente no lo aplica, ¿cómo lo sostengo? ¿Cómo lidio con el hecho de que quizás si no lo aplica no vuelve? Todas preguntas que fueron surgiendo. ¿Qué van a decir mis colegas, mi familia, mis seres queridos cuando les cuente? Estas preguntas que fueron surgiendo. Imagínense, yo vengo del norte de Argentina, de una provincia, Corrientes, y tomé mi formación en medicina alopática. Entonces venía con esa cabeza, ¿no? Y en el proceso de formarme como médico decidí, bueno, voy a hacer cirugía. Pero desde el momento en que llegó a mi vida la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, desde que empecé a practicar meditación, algo en mí me dijo que ese camino no iba a ir más. Esto es más fácil verlo hoy cuando miro para atrás. Pero dentro de mí algo me dijo, va para otro lado. Entonces, un poco ignorando esa voz, vine hasta Buenos Aires a formarme en cirugía y ya esa vocecita dentro era muy fuerte. Estaba la vocecita interna que me decía, no es por acá, es por otro lado. Y después apareció Agostina como la vocecita externa, le digo yo, que me dijo, esta es una muy buena opción en la Ayurveda. Entonces me empezó a mostrar el camino, me empezó a mostrar la bibliografía, la información, y yo empecé a profundizar en el camino buscando bibliografías, textos simples y después textos científicos. Y empecé a encontrar, sí, hay mucha investigación sobre el tema. Pero a la vez que profundizaba leyendo por mi cuenta, empecé a tomar cursos distintos. Pasaba mucho que los cursos eran sí una formación, algo muy teórico, se quedaban mucho en eso, no me ayudaban a llevar a la práctica. Entonces el miedo seguía, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Entonces dije, bueno, voy a aplicarlo en mí mismo, que es algo que nos sucede mucho en lo que practicamos Ayurveda. Lo primero que hacemos es, bueno, lo aplico en mí. Y quizás esta aplicación de la Ayurveda queda sola en vos y no avanza nunca más. Y es un poco egoísta, ¿no? Podemos llevarlo a muchas personas. Entonces, eso fue lo primero que hice. Lo apliqué en mí y al momento que estaba aplicando en mí principalmente las rutinas que propone la Ayurveda, le propuse a un grupo de gente. Y ahí empezó a avanzar. Ahí, bueno, esto sí, empieza a tener un efecto ni siquiera lento, un efecto rápido. Empecé a notar los impactos. Y vi los beneficios de la alimentación, de los masajes, cómo la piel se vuelve mejor, el descanso, la concentración, la alimentación, la energía, el humor, todos múltiples beneficios. Y luego cuando avanzo, dije, bueno, está bien, esto sirve, empiezo a ir a la parte bien terapéutica y digo, bueno, ¿cómo hago con las terapias? ¿Qué terapeuta contacto? ¿Qué planta uso? ¿Cómo hago la típica palabra que uno escucha en Ayurveda, el panchakarma? ¿O cómo hago terapias de rejuvenecimiento? Y así. Una y otra vez aparecía quizás ese miedito de cómo hago, no sé cómo hacer. Y se fueron aclarando en compañía de colegas locales, colegas de India, conectando con terapeutas locales. Y en mis formaciones, como les decía, he recibido principalmente información.
que obviamente es muy importante, pero que se quedaban ahí. Y el obstáculo mental es el más importante a saltar para poder llevarlo a la práctica. Entonces, mucha duda, mucha inseguridad de hay que saltar. Entonces lo que descubrí es que no me faltaban ganas de llevar a la práctica la Ayurveda. Lo que me faltaba era el camino claro, que me digan, esta es la senda. Para transformarme, para impactar más, en base a la individualidad de cada persona, ¿no? Esto es lo que hace la Ayurveda tan hermoso, que cada persona es única. Fortalecer mi propia estrategia como profesional de salud, elevar mi rol, sí, yo soy alguien que te da información, te marca un camino cómo seguir al médico como al paciente, y transformar mis propias creencias en base a la sanación, el merecimiento y el disfrute. Entonces, cuéntenos, ¿cómo se sienten ustedes hasta hoy con su práctica? ¿Cómo lo vienen sintiendo? Porque justamente de eso se trata lo que te vamos a compartir hoy. Cómo dejar de sentirte perdida con tanta información y empezar a aplicar la Ayurveda de forma profesional, con confianza y sobre todo con propósito. Porque sabemos que lo que mueve a las personas que queremos acompañar a otros a sanar es eso, es ese propósito de cada vez las personas tengan un mayor bienestar y que sea con integridad y que sea con ciencia, con aval científico y que sea con un paso a paso claro para que a la persona realmente le haga bien. Entonces, hoy te vamos a compartir los pilares que forman eso. Y el primer pilar con el que vamos a comenzar es la base de todo. Es la base que más tenés que tener en cuenta. Es lo que impacta en todo el resto. Es conocer las energías, las bioenergías del cuerpo, los principios básicos. Tanto las funciones también como lo individual. ¿Sí? Y todo esto te lo enseñamos siempre. Y siempre en cualquier curso, cualquier actividad que hayas arrancado con nosotros, empezamos por acá. Porque sin conocer con profundidad esto, no hay norte. No hay dirección, no hay un punto de partida, como nos gusta decirle a nosotros. Para comenzar el proceso de bienestar tenés que tener esto. Y no hay sentido en lo que vamos a proponerle a nuestro consultante si no los conocemos. Una de las responsabilidades más grandes que tenemos es entender cómo funciona el cuerpo y sus energías en equilibrio para poder entender en forma clara, nítida, cómo se relaciona con el entorno, consigo mismo. Que eso es lo que hace la Ayurveda, esa interacción. Y así es como sabemos dónde vamos a ir y cómo. Pero muchas veces nos enfocamos únicamente en Vata, Pitta y Kapha, en el Prakruti, y nos olvidamos del resto. Nos quedamos solo en el Prakruti físico, que es solo un área en algo mucho más amplio de la individualidad de la persona. Porque estamos formados por el cuerpo, la mente y el espíritu. Y tenemos que tener todo eso en cuenta. Y si no, es imposible avanzar en tu propia individualidad y también la del consultante. Y esto no te va a permitir habilitarte el proceso de sanación, el de autoconocimiento, que es la base de la Ayurveda, el potenciador de esa vida que quiere avanzar, que quiere saber cómo vivir. Y queremos, porque este potenciador también nos suma a nosotros. Porque también al conocerlo nos revela de una forma muy profunda, muchas cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia individualidad y capacidad de sanación y de acompañar a otros también. Así que tener en claro el punto de partida es que siempre es muy importante en toda asesoría individual o si lo haces de forma grupal también. Tenemos que poder explorar esto y explorarlo de la mejor manera, acompañar a conocerse a uno mismo, no importa en el formato, porque para eso, para poder conocerse a sí mismo. Es muy importante conocernos a nosotros mismos para sanar, tenemos que habilitar este proceso a la otra persona. Y esto nos ayuda a conocer tanto hacia adentro como hacia afuera, hasta cómo se relaciona, a pasar por cada etapa que la compone, no solo quedarnos en la piel, los huesos, los músculos, la enfermedad, cómo se siente el síntoma, que es importante, sí, pero tenemos que avanzar. Por eso en Valle, además del paso a paso, los PDF, los materiales de lectura, los test, todo el contenido que te vas a llevar, vas a poder diseñar tu propia rutina para conocerte y empezar la práctica en ese mismo momento, en base a donde vos estás, para que vos empieces a observarlo en vos y empieces a sentir cómo se es acompañar a otro en el proceso de autoconocimiento. Y poder desbloquear todo eso también en las otras personas. Un poquito llevar a la práctica en uno mismo, ¿no? El principio. Sí. Entonces, una vez que aprendimos este pilar, el segundo pilar fundamental es entender cómo se forma, cómo se origina, cómo se produce la enfermedad.
cada paso que da. Porque acá es donde vamos a ver en todos los aspectos en donde podemos trabajar con las personas. Y las distintas maneras de sanar, de curar, de aliviar, ¿no? Integrando tus servicios actuales. Esto implica que vamos a definir cada una de las etapas de los desequilibrios. Los estadios tempranos, los medianos, los avanzados, hasta desarrollarse en esto los avanzados como una patología con nombre y apellido, me gusta decirlo a mí. Desde el aspecto físico, el energético, el aspecto mental, el espiritual, para reconocerlo lo más temprano posible, a tiempo, y acompañar con mayor precisión y con mayor confianza con tus consultantes. Porque acá es donde surge la claridad. Cuando tenés el diagnóstico bien de cómo se produce, dónde está, vas a poder avanzar en la entrevista, vas a poder hacer un mejor diagnóstico y así diseñar tu plan de bienestar, tu tratamiento, ¿no? El servicio que vas a ofrecer. Porque vamos a entender algo que nos gusta llamarle a nosotros el desequilibrio raíz, de dónde surge todo. Y lo vamos a abordar desde la psicología ayurveda, desde las emociones, el estudio del metabolismo, las toxinas físicas y mentales, cómo está tu sistema de hormonas, tu sistema nervioso, la perspectiva más yógica, como son los koshas, los nadis, chakras, para integrar todo esto, lo físico, mental, energético y espiritual. Acá es donde muchas personas que se suman a Vaidya se dan cuenta que no entendían o no llegaban de comprender esto y por eso no están pudiendo acompañar de la forma indicada a sus consultantes, pacientes, alumnos o diseñar distintas propuestas, sobre todo porque esta es la clave de la prevención, algo que tan fuerte promulga la Ayurveda. Porque no veían con claridad en qué momento de desequilibrio está el consultante, el paciente, el alumno. No sabían cómo ayudarlo específicamente en esa etapa y menos diseñar una propuesta que lo transforme de acá para adelante. Porque no sabían cómo impactan las recomendaciones que ofrecen. Y eso agota, ¿no? Porque no pueden empoderar al paciente si no saben qué están viviendo y por eso no ven los resultados que están buscando. El tercer pilar, siguiente pilar, es muy importante para nosotros. A mí me encanta, me parece súper importante y necesario para continuar avanzando. Y es el del autocuidado. ¿Vieron? Dijimos un poquito de cómo es el punto de referencia. Pero acá en el autocuidado nos referimos a elevar nuestro nivel de conciencia, a conectar con nuestro espacio intuitivo, nuestra intuición, nuestra percepción sutil, con lo que somos y queremos ofrecer. Expandir nuestra energía, hacernos más amplios, para que no se viva el tratamiento como una montaña rusa emocional, es re difícil, ay, está re lindo, es re difícil, está re lindo, no, sino para que independientemente de los desafíos inevitables de la vida, como nos vamos a enfermar, en última instancia, ¿no? Todos sabemos, de los planes que no salgan, de las cosas que no sucedan como esperábamos, tengamos la fortaleza interna y las herramientas concretas para usar en cada una de esas situaciones como una puerta de entrada a sanar lo que hay que sanar. Poner luz en cualquier desbalance, en cualquier cosa desalineada que esté por dentro y expandir nuestra capacidad de manifestar y sostener nuestro propósito. Nuestras prácticas de cuidado personal y energética son las que definen la calidad de nuestra vida y cómo vamos a llevar adelante nuestros servicios y nuestro negocio. Porque no es lo mismo ser un sanador que otro tipo de rubro. No es lo mismo buscar sanar a los demás que construir edificios, que juntar números, no sé, sin desmerecer a nadie, pero no es lo mismo ser un sanador. Y tenemos que tener herramientas de autocuidado, cuidarnos a nosotros mismos, mimarnos a nosotros mismos, conectar con nuestra espiritualidad, con nuestro corazón, con nuestro centro, tener momentos de sacralidad, de algo sagrado, de ritual, de ceremonia, ¿no? De observar nuestra mentalidad y trabajar en nuestra práctica. Y te vamos a acompañar y contar todo lo que nosotros aplicamos para que vos también puedas sostener tu energía y acompañar a otros desde un lugar con más claridad y más coherencia. Y el cuarto pilar, hablando de coherencias, es el diagnóstico. Y este para mí es el gran talón de Aquiles de quienes quieren realmente avanzar en su práctica, porque muchas veces lo pasamos por alto. Quizás te pasa hoy que viene una persona y te dice un síntoma y enseguida pensás qué recomendación darle y te vaya al tratamiento y al plan de bienestar sin entender bien en profundidad cuál es el diagnóstico raíz. Y en este módulo específico vamos a ir en profundidad con esto, porque esto es lo que nos genera la falta de confianza. Cuando podemos aplicar el Ayurveda es porque entendemos el diagnóstico raíz y para eso necesitamos tener estas herramientas. Si no vamos a ciegas, no sabemos bien qué está sucediendo y ahí es cuando
se vuelve confuso, poco profundo, parcial lo que damos o no trabaja desde la forma que debería hacerlo y los síntomas vuelven, porque el diagnóstico no está claro. Entonces, ¿cómo lo llevamos adelante esto? Lo vamos a hacer a través de distintas herramientas que se llaman parikshas. Una que más nos piden aprender siempre es la lectura del pulso o nadi, pero también aprendemos la piel, la lengua, las uñas, los heces, las excretas, la apariencia. Hay un montón de formas de hacer un diagnóstico y la idea es que vos te vayas de vaya conociendo cuál es el que mejor se adapta a vos y que profundices en eso. No es que tenés que conocer todo, si querés, obviamente sí, sino cuál es en base a tu servicio, a tu rubro, cuál tenés que usar vos. Porque, por ejemplo, yo como confiatra, el que más usa es la piel, y José como médico el que más utiliza es la lectura del pulso. Y sin embargo, con los dos se llega a la misma conclusión, por más que no estemos usando los mismos. ¿Sí? Entonces, en este módulo puntual vas a aprender a cómo llevar adelante esto, cómo es la entrevista, ya sea grupal o individual. ¿Cómo vas a utilizar estos parikshas? ¿Cómo vas a preguntarle? ¿Cómo vas a llevarlo adelante? Y cómo se acompaña cada uno en profundidad dependiendo de tus servicios. Para mí este es el punto clave para empezar a pensar en cómo me dirijo hacia la otra persona. Porque muchas veces esto que les decía recién, la falta de confianza, no tener un paso claro, no saber cómo hacerlo, viene porque no tenemos estas herramientas. Quizás hoy estás utilizando los test y te pasa esto, que se queda muy superficial, porque el test es como un checklist que uno va haciendo, que al principio, cuando recién estás comenzando y no tenés muy claro los conceptos, es mucho más simple, pero no te permite ver desequilibrio raíz. Entonces esta es la gran diferencia en quienes pueden dar un diagnóstico completo, es porque aplican estas herramientas. Y acá es donde tenemos que trabajar muy profundo también en nosotros, en los miedos que aparecen al estar delante de una persona, en poder analizar, en levantar, ¿no?, la cabeza de lo diario para ir profundo en qué nos está queriendo decir la otra persona más allá de lo que dice con sus palabras. Porque muchas veces las personas cuando vienen a la primera consulta no tienen una posibilidad de autoobservación o nunca le hicieron distintas preguntas. Entonces, poder tener estas herramientas te ayuda a vos a ser más concreto y poder determinar bien la raíz del desbalance que está teniendo la persona. Y esto te va a permitir dejar de intercambiar síntoma por recomendación, tiempo por dinero, porque vas a ir profundo a la raíz. Y con el diagnóstico raíz sigue el siguiente pilar, ¿no? El más deseado, el más estratégico también, que es el tratamiento. Este es el corazón de todo. Acá es donde definimos qué propuesta le vamos a hacer al alumno, paciente, consultante, por cuánto tiempo, de qué manera. Definimos el ecosistema que vamos a utilizar. Si vamos a prevenir, si vamos a dar un tratamiento curativo, si vamos a dar un tratamiento paliativo. Este es uno de los pasos en el que más cabeza y corazón hay que poner, porque es el que marca el antes y el después del encuentro, ¿no?, con el alumno, el consultante. Acá es donde vamos a tomar decisiones, con foco y alineación. Es importante, por eso es importante levantar tu cabeza del estrés diario y poder mirar qué va a suceder de acá para adelante. Para entender todas las partes que unen el tratamiento. Vas a aprender a analizar tu diagnóstico para poder diseñar un paso a paso claro. Y definir qué acciones y medidas destinadas a curar, aliviar o prevenir o una enfermedad o un desequilibrio. ¿Qué es lo que vas a usar? Acá lo que vemos que sucede mucho, digamos, es que se agotan de repetir información. Bata esto, pita esto, cafa, esto, se vuelve un repetidor constante. Que no entienden cómo va a repercutir en la salud de la persona que te está consultando. Porque no ven claro cómo esto impacta también en el negocio y en el ecosistema de propuestas. Y acá el problema es que empezamos con las piezas al revés. Nos ponemos a pensar, ¿qué le doy? Cuando alguien dice, me molesta la cabeza, bueno, ¿qué te doy? No. Sí, hay que diseñar primero nuestra estrategia y ecosistema de propuestas. La recomendación que des tiene que estar al servicio de la estrategia que pensaste. Por eso acá vamos a entender todas estas piezas. ¿Qué estrategias ayurvédicas existen? ¿Cómo se integran? ¿Cómo armar nuestro ecosistema? ¿Y qué rol cumple cada propuesta en el camino de la evolución del consultante, del paciente, del alumno? Si no lo tenés, vamos a hacer un diseño intencional de ese ecosistema, sea en 1-a-1, sea en grupo, en clase de yoga, en cursos, retiros. Tengas uno o varios servicios que ofrezcas. Acá vamos a ver qué rol cumple cada uno, porque un negocio expansivo tiene un mix de formato de estas cosas que estamos diciendo, para entregar nuestro conocimiento y sabiduría para diferentes momentos y niveles de experiencia. Y recién ahí vamos a ir a algo que nos preguntan un montón, que son las terapias, ¿no? En el 6º pilar.
Porque una vez que entendemos cómo funciona la estrategia de sanación, cuál es el modelo que nosotros vamos a implementar, cuál es la transformación que queremos ofrecer, el rol que cumple cada recomendación dentro del ecosistema, entonces ahí podemos pensar en qué terapia voy a incorporar. ¿Voy a dar terapia? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Lo voy a derivar? ¿Le voy a explicar cómo se hace esa terapia en casa? ¿Voy a hacer un curso específico donde todos juntos lo aplicamos? En el retiro voy a hacer esta terapia, voy a utilizar masajes, voy a usar marma, voy a usar aromas, voy a usar el yoga chiquitza, voy a usar mudras, ¿qué voy a utilizar? Bueno, todo esto te lo enseñamos acá, cómo lo definís y cómo lo vas a armar, ya sea desde el tratamiento o ya sea desde la propuesta puntual que vos vas a utilizar. Vas a aprender cómo son cada una de las terapias que ofrece la Ayurveda y cómo, sin ser terapeuta, cómo, cuándo y cómo debes delegar esta tarea a un terapeuta, o cómo vos le enseñás lo que sería que se hace en casa o en un curso grupal donde para que ellos aprendan a hacer estos planes en casa después. Y por último, el último, pero el que siempre quieren saber, es cómo se diseña la entrega. Muchas veces pensamos que diagnosticar, pensar un tratamiento, pensar una terapia y entregar eso es todo lo mismo, pero no es lo mismo. Cada uno tiene un paso, una estrategia, una estructura y una forma de verlo. Y el plan de bienestar es esta plataforma, ya sea grupal, individual, tu asesoría uno a uno, lo que vos estés ofreciendo hoy actualmente, es lo que vamos a trabajar. Y para esto necesitamos trabajar en la mentalidad de excelencia, de calidad, de cómo lo ofrezco, de cómo voy a dar ese workshop, de cómo voy a hacer esa sesión para que sea de alto nivel y sea profunda, que se vuelva íconos, que sea algo rentable, que la gente venga, lo haga, lo sostenga y te vuelva a contratar o quiera seguir con todas tus propuestas porque realmente tiene una transformación. Y todo esto te lo vamos a enseñar. Para eso vamos a trabajar 3 elementos que vamos a ir desmenuzándolos bien uno a uno para que sean transformacionales, empoderen y sean perdurables en el tiempo. Para nosotros esto es clave, porque si nos subimos a todas las tendencias que hay día a día, de hoy se usa la cúrcuma, mañana se usa otra cosa, había el reel sobre los hongos, ¿no? Como si nos subimos a las tendencias que hay, eso no se vuelve perdurable y todo el tiempo tenemos que pensar que tenemos que diseñar cosas nuevas para que la gente nos compre. Entonces vamos a ver cómo se hace todo este proceso, ¿sí? Vamos a definir el pilar, ¿sí?, de nuestro plan de bienestar en el formato que vos lo quieras decir. Nosotros le decimos plan de bienestar, vos lo podés incluir en el nombre, en el formato que vos quieras. Y nos vamos a meter con un montón de cosas, con los precios. ¿Qué precio ponerle? Los límites. ¿Qué límites le voy a poner? ¿Cuánto le voy a cobrar por este formato o cuánto le estoy dando por esta transformación? Para que haya un equilibrio sano entre poder expandirnos, poder cuidarnos, honrar nuestra energía, honrar nuestra trayectoria, nuestra experiencia y sobre todo nuestra autenticidad y todo el amor que le ponemos eso con la entrega. De acá vamos a trabajar muchísimo nuestras emociones. Porque detrás de todo esto que te cuento, sobre todo de los precios y de cuánto damos, se pone en juego muchas cosas. La relación con el dinero, la relación con la abundancia, la relación con lo que aprendimos de chicos que tiene que ver con todo esto, con la sanación. Y nos vamos a meter ahí profundo a traerle luz en todos estos aspectos y creencias que traemos para que realmente te puedas abrir a mucho más y te abras a explorar cosas nuevas que quizás no te estás animando y que con nuestro acompañamiento y con el diseño profundo de tu metodología, de todo lo que vamos a ir paso a paso desmenuzando y sacando para que vos lo puedas hacer, realmente te vayas con una propuesta que transforme vidas y que se sienta cómodo, fluido y sobre todo que te permita vivir haciendo lo que amás. Para nosotros eso es uno de nuestros propósitos más grandes, es que vos de acá salgas pudiendo vivir haciendo lo que amás. Porque nosotros lo hicimos y queremos que otras personas también lo hagan, pero en menos tiempo. A nosotros nos llevó mucho más y nosotros te vamos a traer nuestra experiencia para eso. Vaidya es un viaje en 2 niveles o 2 capas, como quieras verlo, porque como en la vida, en la sanación y en los negocios sucede así también. Está el nivel de lo que se ve, lo externo, lo que hacemos, y el nivel interno, lo que no se ve, pero está en potencia, ¿no? Digamos, potencia o frena todo lo que tenés alrededor. Puedo tener las mejores propuestas del mundo, programas, servicios, los más transformacionales, con los testimonios más increíbles, pero si no marco un límite, cobro poco, o siempre doy de más, no voy a poder crecer, porque vivo cansado, vivo ahí abajo, ¿no? O lo voy a hacer a costa de un profundo agotamiento y resentimiento incluso, con lo cual no va a ser sostenible, por muy buena que sea haciendo lo que hago.
te va a tirar para abajo, no te va a permitir crecer. Así que hay que meterse para trabajar lo que no se ve. Esas creencias, esas asociaciones que hacemos profundas, que ni siquiera nos damos cuenta, esas heridas que nos hacen operar en contra de nuestros propios deseos, nuestro propio llamado, nuestro propio dharma, como le decimos en el yoga, nuestro propósito para crecer. Y esto es muy lindo porque no solo lo vas a experimentar con nosotros y nos vamos a meter profundo, sino que la comunidad es clave para que veas que somos un reflejo y que a todos nos está pasando lo mismo. Muchas veces se siente muy solitario cuando no tenés con quién compartirlo. Hace poco una alumna nos contaba que había pacientes que por determinadas patologías y heridas que ella traía no podía atenderlos, y lo trabajamos juntos en, bueno, ¿qué se hace en esos casos cuando te genera tanto? Y fuimos profundo a ver, bueno, ¿qué está sucediendo acá? Entonces, para mí eso es clave de este viaje en compañía, porque realmente Vaidya es un viaje, porque trabajamos tanto lo tangible de la Ayurveda, pero también nos metemos muy por debajo, por esas capas más profundas, para que todo se vuelva auténtico, fluido y sostenido en el largo plazo, para que tengas servicios de bases fuertes, con planes claros, sintiéndote segura y con confianza, porque eso es lo que necesitamos al momento de dar una recomendación y de tomar decisiones, para que sea algo estratégico y que vos puedas liderarlo el día a día. Así que si sentís que llegó el momento de dar un salto de expansión y llevar tus servicios a un nivel un poquito más arriba, ¿no? Al siguiente nivel, y querer hacerlo acompañado por nosotros y rodeado de un grupo de personas muy potente, un sangha muy potente, sanadores, conscientes y comprometidos, donde todos estemos hablando ese mismo idioma, te esperamos ahí para trabajar cada una de estas áreas claves de tus servicios ayurvédicos.